y de que ha puesto el Espíritu en mi corazón que les hable hoy acerca de la obra terminada de Cristo. La obra terminada de Cristo. Y el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 17, el capítulo 16, es como una conclusión de la comunión que está teniendo Jesús con sus discípulos. Hay instrucciones a partir del capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, pero luego el capítulo 17 lo que tenemos es como un quitar las cortinas de la ventana y poder observar a Jesús en sus tiempos de oración. Muy pocos tuvieron esa oportunidad de ver cómo oraba Jesús, qué hacía en su oración, qué decía en su oración. Pocos tuvieron. ¿Por qué? Por lo mismo que la oración no es algo que atraiga mucho la atención de la mayoría de creyentes, ¿no? Nos atraen las celebraciones, nos atraen otras cosas, pero la oración muy poco. Y en esta iglesia, por ejemplo, hay un tiempo poderoso de oración. Bueno, todas las mañanas a las 5 de la mañana hay un tiempo de oración. Y en los días lunes a las 8 de la noche hay un tiempo poderoso allí en lo que se llama un tabernáculo. Se levanta un tabernáculo en adoración, en alabanza a Dios, y luego viene la intercesión. Esos tabernáculos de 8 a 10 de la noche los lunes son fuertes, son poderosos, pero no es la mayoría la que busca esas actividades. Y fue lo mismo en el discipulado de Jesús. Y la vez que Jesús invitó a sus discípulos y les dijo, quiero que oren conmigo, y llevó a sus discípulos, y dentro de todo ese grupo de discípulos tomó a 3 de ellos, y Jesús pensó que eran los que estaban más metidos en la visión que él les había compartido. Tomó a Pedro, tomó a Jacobo, tomó a Juan, y les dijo, vengan conmigo, vamos a orar juntos. Y empezó esa oración de Jesús. Y en unos minutos, los 9 allá y los 3 acá estaban durmiendo. Imagínese usted. Muchas veces, y no sé por qué me metí allí, pero vamos a llegar al punto. Pero muchas veces se quiere lo que es un ministerio, pero no se siembra la semilla y no se buscan las raíces de ese ministerio. Se quiere el ministerio, pero no se quiere sembrar lo que es necesario para ese ministerio. Y yo siempre he dicho, los que han estado en algunas escuelas, que ya vamos a reiniciar otra vez la escuela ministerial, los que han estado allí, siempre les he dicho, el ministerio es como un árbol, que ese árbol se alimenta, se sostiene, crece en base a sus raíces, pero son las raíces las que no se ven. No se sabe qué está pasando allí. Y así es un ministerio. La oración son las raíces de un ministerio. Y quizá vemos ministerios fuertísimos. Fuertísimos. Estuvimos la semana anterior en esta actividad con el apóstol Guillermo. Vemos ministerios como esos, pero quizá decimos, pues qué fácil será pararse allí y tener toda esa situación y pensar en Pakistán, 1.100.000 personas ahí reunidas y todo ello, pero no se ve, o quizá no se considera lo que son las raíces de ese ministerio. Cuántas rodillas, cómo esa mujer que es ejemplar, detestada por el infierno, por supuesto, odiada por muchos. Si usted entra a la página de la profeta Ana Maldonado, usted lee allí cualquier cosa de insultos contra ella. Pero mucha gente no sabe que esa mujer por años, todos los días, se ha levantado a las 4, a las 3 de la mañana y ha caminado con su vara, con su palo, por esas calles, por esos terrenos, y está ministrando y ministrando a Miami.
Y es lo que ha levantado esos ministerios, la oración. Y entonces los discípulos no entendían esto de la oración, no valoraban esto de la oración. Pero San Juan capítulo 17 como que abre el telón para ver y escuchar una oración de Jesús. Y en esa oración, que es el punto de partida que quiero tomar, en esa oración Jesús está hablando con el Padre. Y una de las cosas que Jesús le dice al Padre, le dice: Padre, yo creo que ya es tiempo, que es el momento para que vuelva a tener la gloria que tuve contigo. Y le dice: ¿y por qué es tiempo ya? Le dice: porque ya he terminado la obra que me diste que hiciese. Esto significa, y lo voy a relacionar, esto significa que el Padre le asignó una obra a Jesús. Y Él preparó todo eso. Y San Juan 17 dice: terminé la obra que tú me asignaste. Todo lo que tú me pediste que yo hiciera, lo concluí. Está terminado. Y entonces, a partir del capítulo 18, el 17 es esa oración de Jesús, pero a partir del capítulo 18 empieza ya la obra propia de Jesucristo. ¿Me explico? Capítulo 17, Él dice: ya, la obra del Padre ya la terminé. Lo que yo tenía que hacer como obra del Padre ya lo terminé. Pero ahora empieza mi tarea personal. Y ya cuando entramos al capítulo 19 y capítulo 20 podemos encontrar lo que le correspondía hacer a Jesús. Y eso ocurrió en un lapso de 3 o 4 días. Él hace todo esto. ¿Y qué vemos en esos días? ¿Qué vemos en esos capítulos? Vemos 5 cosas. 5 cosas. Número 1, vemos el juicio al que fue sometido Jesús. ¿Y qué juicio encontramos allí? No es el juicio de Dios sobre él. No es el juicio del Padre sobre el Hijo. Es el juicio de la humanidad. Es como la mente, la opinión de la persona, del ser humano, emitió hacia Jesús. Antes Jesús le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dieron una versión. Unos dicen que tú eres esto, que eres lo otro, pero ninguna de esas versiones estaba sustentada por la verdad de Dios. ¿Y por qué? Porque la humanidad no tenía la revelación de Dios. Y Pedro le dice, porque Jesús le dice: bueno, eso dice la gente, pero tú o ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y es Pedro el que recibe esa revelación y él dice: nosotros estamos seguros, estamos convencidos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué relación tiene esto con San Juan 19? La relación es que San Juan 19 lo que hace es revelar la opinión, el juicio de los pensamientos, de la mente natural del hombre. ¿Cómo juzgaron a Jesús? ¿Cuál fue la opinión que prevaleció? Y cuando vemos al hombre juzgando a Jesús, eso significa al hombre juzgando a Dios. Y usted va por las calles, y usted va a los mercados, usted va a todas partes y va a encontrar a gente juzgando a Dios. Gente diciendo: Dios es así, Dios piensa así, Dios esto, Dios lo otro. Es más, dentro no voy a decir el reino, pero dentro de las comunidades eclesiásticas, dentro de la comunidad de la iglesia, mucha gente hace lo mismo que narra San Juan 19. Juzga a Dios. Y dice: Dios quiere esto, Dios dice esto. Y la verdad no es esa. Es su propia opinión. Es su propia mentalidad, no la de Dios. Y esta primera parte de San Juan, el versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó.
Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y como saludo y reverencia que hacían, le daban bofetadas. Nosotros podemos reaccionar a esto y decir: esto es una total falta de respeto, esta es verdaderamente una torpeza, una estupidez de toda esta gente. ¿Cómo hicieron eso con el Cristo, con el enviado, con el Hijo de Dios? ¿Cómo hicieron esto con aquel a quien Dios dijo: tú eres mi Hijo amado, tú me complaces a mí? Pero esto se repite constantemente. Esto es lo que sucede constantemente en muchos ámbitos de la vida humana, de la humanidad. Están a través de ciertas cosas declarando algo que no es una realidad en su vida. Coronan a Jesús como con una corona de espinas, de manera con sarcasmo, diríamos, le ponen un manto púrpura, que era el color que usaban los reyes, los príncipes, y los saludaban burlándose de él: Salve, Rey. Y en vez de inclinarse, le daban puñetazos en el rostro, bofetadas. ¿Qué está haciendo el hombre allí? Colocándose en el lugar de Dios. Colocándose en el lugar de Dios y juzgando al mismo Dios. Están determinando lo que ellos consideran es lo correcto. Entonces 5 cosas suceden, pero las vamos a ir viendo. Número 1, el juicio contra Jesús. Lo juzgan. Número 2, su castigo, su sufrimiento, lo que llaman algunos su pasión. La pasión de Jesús, su castigo. Y cuando leemos que es demasiado escueto lo que los evangelistas presentan de lo que pasó, una de las películas que más se acerca a la realidad, más se acerca, pero ni siquiera representa tal vez el 60% de lo que sucedió realmente, es la última película de Mel Gibson, La Pasión. Pero lo que dice la profecía y lo que sugiere el análisis científico, médico, diríamos, acerca de la muerte de Jesús, es que realmente fue molido a golpes. Y lo que quedó fue una masa de tejido de su cuerpo, de su carne, desfigurado totalmente. Es lo que anunció el profeta. La acción del odio del hombre, el rechazo del hombre a Dios, su pasión, su muerte, dicen algunos. Es ese castigo, diríamos, al que fue sometido, fue avergonzado en todo sentido. Algunas veces yo he expresado esto y lo voy a volver a hacer, porque es lo que siento en mi corazón. Todo eso que hacen las personas cegadas por la religión, por ejemplo, que ponen ahí un crucifijo, lo que están haciendo con eso es volviendo a avergonzar a Dios. Cuando esa persona pone un crucifijo de un Cristo semidesnudo allí,
cree que está honrando a Dios, pero lo que está haciendo es avergonzando a Dios. Y está diciendo, ese es Jesús. ¿No sería una vergüenza que un hijo publicara en Facebook la fotografía de su papá en calzoncillos? ¿Sería una honra para su papá? Decir, él es mi papá, véanlo, desnudo. Pero la gente hace eso y creen que están honrando a Dios, exhibiendo la desnudez de manera representativa solamente, pero exhibiendo la desnudez del ungido de Dios. Todo eso sigue repitiéndose. Algunos dicen, no es solo una representación, sí, pero se está recordando ese momento. Yo no sé si alguien que haya pasado por una situación muy vergonzosa se sienta feliz y satisfecho si de pronto ve que están recordando esa situación que vivió. Yo no sé si esa persona puede aplaudir y decir, qué bueno que están recordando ese bochorno que yo pasé. Qué bueno que están recordando ese vituperio al cual fui sometido. Pero cuando la gente religiosa, cegada por su religión, hace esto, piensa que está honrando a Jesús. Y lo que está haciendo es recordándole a Jesús, te exhibieron desnudo, te exhibieron de esta manera, hicieron todo esto contigo. ¿Cómo se llama esto? El castigo que fue puesto sobre Jesús. ¿Qué más tenemos en esa etapa del Evangelio? Tenemos la crucifixión, la ejecución del juicio del hombre. No solo condenó y señaló a Dios, al Hijo de Dios, no solo lo castigó y lo exhibió y lo avergonzó y lo sometió a un vituperio, sino que lo llevó a la cruz y lo clavó en esa cruz. ¿Y qué representaba la cruz? ¿Qué representaba el colgar o clavar a alguien en un madero? Significaba, tú no perteneces ni a la tierra ni al cielo. Eres una maldición para nosotros. Imagínense el extremo al que llega el corazón cegado del hombre, sin revelación de parte de Dios. Levantar a Jesús, porque todo aquel que era clavado, atado o ejecutado en un madero, era llamado un maldito, porque significaba no tienes lugar en la tierra, no hay un lugar en la tierra para ti, por eso te levantamos en un madero, pero tampoco el cielo te pertenece. Un desconocimiento total. ¿Qué más? La sepultura nos narra el texto y nos narra también la resurrección de Jesucristo. Pero como debemos hablar de la obra terminada de Cristo, vayamos al texto entonces. Lo primero que vemos en los 3 versículos que he leído es esa contradicción entre lo que el hombre dice y hace, entre lo que el hombre piensa y lo que realmente es su convicción o su credo o su fe. Aquí lo que se está revelando es que el hombre le dicen a Dios que es rey, lo dicen con su boca, pero con sus acciones, ¿qué es lo que están haciendo acá? Le dicen a Jesús que es rey, pero con sus acciones lo están golpeando, lo están abofeteando. Le dicen a Dios que es Señor, pero no se someten a su señorío. Le dicen a Dios que es rey, pero no obedecen sus leyes de su reino. Le dicen a Dios
que es el Señor, que es Padre, que es esto, que es lo otro, pero no lo sirven como Señor. Y esa fue la queja que Dios presentó al pueblo de Israel. El libro de Malaquías habla de esto, capítulo 1. Dios le dice a su pueblo: yo he visto a los siervos honrando a sus señores. Yo he visto a los hijos honrando a sus padres. Pero ustedes me dicen Señor y no me dan honra. Ustedes me dicen Padre, pero no me obedecen. Le dice: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Si soy Señor y si soy Padre, ¿cómo pueden ustedes comprobar o testificar que me están honrando como tal? Y es lo que encontramos acá. Pero más adelante la palabra dice: entonces Pilato salió, les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y hay una revelación: este Pilato no sabe nada del reino, no sabe nada, pero Dios de alguna manera lo está usando. De hecho, la palabra dice que toda autoridad es establecida por Dios. Y el mismo Jesús le va a decir a Pilato: tú no tendrías autoridad si Dios no te la diera. Pero este hombre, a pesar de su ignorancia acerca de las cosas de Dios, este hombre está revelando algo y está diciendo, cuando él dice: he aquí el hombre, eso significa ahí está lo que el hombre ha hecho, con la gracia, con el favor, con el regalo de Dios para su vida. Esto que está ocurriendo acá es lo que menciona Pilatos. Esto que está ocurriendo acá es lo que hay en el corazón de ustedes como hombres. Cuando son bendecidos, maldicen. Cuando son beneficiados, se quejan. De alguna manera está diciendo: este que ustedes están acusando, este que ustedes quieren que sea crucificado, es el que lavó los pies de muchos de ustedes, es el que sanó la enfermedad en sus hijos, en sus hermanos, en su familia. Este que ustedes están juzgando y quieren que muera en una cruz como un maldito, es el que les dio de comer cuando no tenían nada. Es el que les ha traído el favor y la gracia de Dios. Y él les dice: ahí está el hombre. Es como que fuera Dios. Es como que fuera Dios hablando a través de la garganta de Pilato y diciendo: ese es el hombre. Eso es lo que hay en el hombre. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Está conmigo? No sé si estamos impartiendo algo, usted está tomando algo, pero versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. Y los judíos, mire, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Y esa no era la ley de Dios. Ellos dicen: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, que no es la de Dios, según nuestra ley debe morir. ¿Y por qué debe morir? Lea allí, ¿por qué dice que debe morir? ¿Por qué dice? ¿Tiene ahí el texto? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Eso es un delito? ¿Ser hijo de Dios? ¿Es algo que merezca tal rechazo, tal vituperio, tanto insulto, tanto odio? ¿Merece eso? No. Mira el extremo
de la insensatez, debería usar una palabra más adecuada, pero para suavizar, de la insensatez en el corazón de un hombre, de una mujer que no ha tenido la revelación de Dios, que no tiene ningún conocimiento de Dios. Ellos, por sus tradiciones y sus costumbres, estaban usándolas como una ley en su vida. Y habían prohibido en sus tradiciones, en sus costumbres, eran conocidas como el Talmud, un conjunto de mandamientos que ellos habían elaborado, no estaban en la palabra de Dios. Pero ellos, según ellos, habían hecho una interpretación, y de eso hay mucho en el mundo religioso. Hacen una interpretación y lo establecen como una ley mayor a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra. Y ellos habían establecido eso, que era prohibido que un hombre dijera ser hijo de Dios. Pero Dios mismo le había dicho a su pueblo: yo quiero que ustedes sean mis hijos y yo quiero ser para ustedes padre. Así le dijo a todo el pueblo de Israel: quiero que sean hijos para mí y yo quiero ser padre para ustedes. Pero ellos en su ley dijeron: nadie puede hacerse llamar hijo de Dios. Y desde entonces la humanidad adolece o carece de esa paternidad. Rechazan la paternidad de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Porque debemos llegar al punto. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo, imagínense usted. Ese hombre que no sabía nada de la palabra de Dios siente temor. Y cuando dice que tuvo miedo, eso significa, bueno, ¿y si realmente este es hijo de Dios? Y yo lo voy a juzgar. Por eso dice el texto que tuvo miedo. Y siga leyendo. ¿Qué versículo es? Versículo, ¿qué es? 9. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Lo que quiere este hombre saber es: quiero ver, ¿de verdad tú eres hijo de Dios? Por eso es que dice, tuvo temor. Porque él está pensando: ¿y si yo estoy aquí juzgando al Hijo de Dios? ¿A dónde voy a ir a parar yo? Ese hombre estaba teniendo más revelación que los religiosos que estaban allá, que el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, ¿qué más eran todos esos, todos los feos, dice, todos ellos, que según ellos sabían del tema de Dios. Pero este hombre, dice, entra apresurado, se asustó cuando le dijeron: es que lo juzgamos porque él dijo que es hijo de Dios. Y él se asusta y dice: voy a ir a investigar. Dice: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es una serie allí de expresiones que se queda sin duda más confundido. Pero Pilato se interesa en saber qué está pasando realmente. Y el versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y
en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, lea bien allí, escuche. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey es de crucificar. Y respondieron, mire ustedes, los principales sacerdotes. Miren lo que responde. Se supone los más sabios dentro de la religión. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Uy, yo creo que allí sellaron su visa para el infierno. Están juzgando al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Lo están sometiendo a la peor de las vergüenzas. Quieren crucificarlo. Y ahora, en el fervor religioso, dicen: el único rey que tenemos se llama César. Están consumando su rechazo a Dios. Entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús y le llevaron. La ceguera religiosa, la ceguera espiritual causada por la religiosidad. La religiosidad es un espíritu diabólico que destruye la fuente de revelación para el hombre. A ese extremo llevó a esa generación a desconocer totalmente el reinado de Dios sobre ellos. ¿Cómo no? Dijeron: el único rey es Dios sobre nosotros. Pero dicen: no. Y usted sabe que las comunidades han entronado reyes sobre su comunidad y les han llamado patronos o patronas en su comunidad, y los han establecido o las han establecido como los patronos o los reyes o las reinas en su comunidad, desconociendo el reinado de Dios en su vida. Eso es lo que provoca la religión. Y el versículo 17, creo que no va a dar tiempo para más, pero el versículo 17 empieza ahora la obra de Jesús. Acá, versículo 16, termina la obra del hombre, cerrando totalmente toda fuente de gracia y de revelación sobre su vida. Pusieron todos los candados en su corazón, rechazando a Dios. Cuando dicen: no hay ningún otro rey sobre nosotros más que el César. En ese momento, esa humanidad está diciendo: consumado es. El extremo de nuestro pecado. El extremo de nuestro pecado se ha consumado. Pero ahora viene la obra de Cristo. Y el versículo 17 dice que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota. Y aquí empieza la obra. Jesús ha dicho al Padre, San Juan 17, ya terminé tu obra. Ahora tengo que hacer la mía. Pero antes de hacer su obra, el hombre debía terminar su obra también. Terminó su obra juzgando a Jesús, condenando a Jesús,
rechazando a Jesús, sellando su rechazo total al reinado de Dios sobre su vida. Y ahora dice Jesús, bueno, ahora empieza mi obra. Toma su cruz y va hacia el lugar, al Gólgota, la calavera. ¿Dónde estaba ese lugar? Ese lugar estaba en la parte oriental, suroriente de Jerusalén. Era el monte llamado Monte Moria. Moria tenía una de las colinas que se llama Sión. Y Moria es el lugar de la provisión de Dios. Es el lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificar. Es el lugar donde Abraham decía cada vez que avanzaba con su hijo, Jehová se va a proveer, Jehová se va a proveer. Y en esa serie de montañas, como diríamos estas montañas de Olintepeque, ¿no? En esa serie de montañas, en uno de los extremos de esa serie montañosa, Salomón construyó el templo a Dios, en el monte Moria. Pero en el otro extremo estaba un lugar que había quedado bajo maldición, que se llamaba la calavera, no solamente por la forma que tenía, sino que en ese lugar, llamado la calavera, es donde había sido descuartizada Jezabel. Y los perros habían comido su cuerpo. Y la historia dice en el segundo libro de Reyes que cuando salió aquel que había decretado la muerte de Jezabel, lo único que encontró fue el cráneo, la calavera de la mujer allí. Y ese lugar había quedado como un lugar ¿qué diríamos? De espanto, y muy poca gente. Imagínense, nadie se atrevía a pasar una noche de campamento allí, en la calavera. No. Era un lugar que provocaba espanto, todo esto. Era el lugar despreciado, si queremos llamarle así. Era el lugar, el sitio más despreciado y rechazado por la comunidad, por la ciudad. Nadie quería ir allí. Nadie quería pasar por ese lugar. Y esta gente dice, pues al peor de los lugares te vamos a llevar. Al lugar que nadie quiere habitar. Ese lugar nadie ni regalado lo quiere. Nadie querrá hacer su casa allí. Allí vamos a levantar un madero, una cruz, y allí te vamos a poner. Pero Jesús dice, pues yo voy a ir a ese lugar para que ustedes sepan cuánto han rechazado a Dios. Cuánto rechazo hay en sus corazones para aquel que los creó, para aquel que los sustenta, para aquel que los ama tanto como Él lo dijo en el Antiguo Testamento, como la niña de mis ojos. Y voy a ir a ese lugar. Y a ese lugar Jesús fue. Y dice la palabra que allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Y escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos se leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y siguieron protestando. Siguieron diciéndole: no, si dejas ese título no eres amigo de César. Si no cambias esa escritura, no. Mire cómo es el corazón del hombre.
Pilato dice, lo que escrito es escrito. Y ellos, sornes jefe. Lo aceptan tan fácilmente. Pero todo lo que Jesús, o lo que Jesús les enseñó, lo que Dios escribió, lo que Dios les da, lo rechazan. Pero lo que el hombre escribe, eso lo reciben, eso lo aceptan. ¿Por qué? Ceguera religiosa, ceguera espiritual. Cuando un hombre, cuando una mujer está cegado por su religión, usted le habla, usted le explica, usted le enseña y esto, y dice no, no, no. Creen más, como dice Tesalonicenses, la mentira que la verdad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de mentira allí. Y luego viene todo lo demás. No podemos seguir leyendo todo, pero vayamos al versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, todo, el rechazo total del hombre, o vayamos hacia atrás, la obra de Dios Él ya la había consumado. El hombre había consumado su total rechazo a la autoridad y a la provisión de Dios. Y ahora la obra de Jesús estaba ya consumada. Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Yo fui al texto original, y dice el texto original, había allí una vasija con vino rancio. Vino rancio. Aquí dice vinagre, así lo traducen. Pero vino rancio. ¿Qué significa? Yo no sé nada de vino, pero tal vez algunos de ustedes saben, ¿no? Pero me imagino que es un vino feo, podrido, sucio. Algo que no se va a servir para celebrar. Es algo que se echó a perder. Y dice, pues eso le vamos a dar. Vino rancio. Empaparon una esponja, la pusieron en una vara y se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado ese vino rancio, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se acabó. Yo hice toda la obra de mi Padre. El hombre hizo todo lo que hay en su corazón. Consumó su obra de rechazo al Padre. Y yo he terminado también mi propia obra. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Mire usted la religión. Ay, ay, ay. Qué ceguera realmente. Qué estupidez realmente lo que mete la religión en la mente. Esta gente ha consumado su total rechazo a Dios. Pero dicen, no, como tenemos que celebrar el día de reposo para Dios, como que tenemos que hacer nuestros actos religiosos para Dios, no es correcto según la ley que los cuerpos queden allí exhibidos. Mire usted, después de haber matado al Hijo de Dios, después de haber dicho, no tenemos más rey que César, ahora vienen con sus manitos juntas, vamos a santificar a Dios, vamos a servirle a Dios. Qué asco.
Pues dice, vamos a ofrecerle culto a Dios el día de reposo. ¿A qué Dios? Al de ellos, pero no al verdadero Dios. Dice allí el texto, el día de reposo era de gran solemnidad. Ay. Y le rogaron ahora a Pilato, le rogaron que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. ¿De qué les servía toda esa solemnidad? Yo creo que me estoy poniendo aquí un poco, como dicen, grosero y todo esto. ¿De qué sirve tanta solemnidad? Y qué ceremoniales, y qué música, y qué esto y lo otro, y un montón de cosas. ¿De qué sirve todo eso? Si se ha rechazado el mensaje de Dios. Si se le ha dado de bofetadas al mensajero de Dios. Si se le ha escupido en la cara al que Dios envió como Señor. ¿De qué sirve toda esa solemnidad? Pero sin duda usted lo vio esta semana o escuchó de eso. Cosas solemnes y que no sé, un montón de cosas. Para ellos era de mucha solemnidad y no tenía que pasar esto. Y luego menciona allí todo lo que los soldados vinieron a verificar cuando vieron a Jesús y ya estaba muerto, no le quebraron los huesos. Esto también para que la escritura se cumpliera. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, lea bien allí, salió sangre y agua. Y lo he explicado ya en más de una ocasión. Salió sangre y agua. Esto significa que no quedó ni una sola gota de sangre en las venas de ese cuerpo. Nada absolutamente. Sangre y agua. Yo fui a un médico, pregunté sobre todo esto y me dijo, había una terrible, no recuerdo qué nombre me dijo, aquí hay muchos de ustedes se mueven en ese ambiente de la medicina, pero de alguna manera me dice había cierta infección en los pulmones y habían acumulado agua. Y cuando traspasaron ese cuerpo, el costado, perforaron los pulmones y salió la última gota de sangre y después el agua que había acumulado el cuerpo ahí por tanto sufrimiento y agonía, y no quedó nada. Ya ese médico, muy famoso médico que yo consulté, le dije, ¿y en 3 días podría el cuerpo producir la suficiente sangre para que ese cuerpo se resucitara? Me dijo, nunca. Nunca. Y entonces, ¿qué le dio vida a ese cuerpo? Ya no la sangre, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de resurrección. Ya no la sangre, el Espíritu de resurrección. Ya ese cuerpo no necesitaba de sangre, necesitaba del Espíritu poderoso de la resurrección. Y luego el capítulo 20 empieza hablando de la resurrección de ese cuerpo, un cuerpo glorificado. Entonces capítulo 17, Jesús termina la obra del Padre. Capítulo 19, el hombre termina su obra de rechazo a Dios. Capítulo 19, Jesús termina su obra de redención, entregando toda su vida. Y capítulo 20 empieza
la obra del Espíritu de Dios. Ahí empieza la obra del Espíritu de Dios. Después ya no vemos a Jesús sanando enfermos, liberando endemoniados, pero sí empoderando a sus discípulos con el Espíritu de Dios. Empieza la obra. ¿Y cómo debemos aplicar esto, mis amados? Viendo todo ese panorama, revisando, número uno, revisando nuestras actitudes. ¿Alguna vez habré yo abofeteado a Dios con mis actitudes? ¿Alguna vez habré yo declarado como esa gente dijo, no tenemos ningún otro rey más que el César? Oyéndonos al capítulo 20, la obra del Espíritu de Dios en tu vida empezó con la resurrección de Jesús. Y luego viene esa obra del Padre, viendo a esa humanidad rechazando totalmente su señorío, su provisión, su reino, su palabra, sus leyes, rechazando todo. Pero viene la obra de amor del Padre y diciendo, quiero que vayas y le hables a esa gente que abofeteó, que escupió, que insultó, que exhibió y que sigue exhibiendo a Jesús en su vergüenza, en su vituperio. El Padre dice, quiero que vayas y le hables de mi amor, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que Jesús dijo estando allí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sigue a través de tu vida y de mi vida. Jesús terminó su obra. Él es resucitado, ahora va y es establecido en el trono, pero el Espíritu de Él quiere seguir haciendo la obra en tu vida, amando a esa gente y no juzgándola, señalando el favor de Dios para su vida, para que salgan de esa ceguera, para que salgan de esa ignorancia, para que salgan de esa serie de cosas con las cuales creen que honran a Dios, pero lo que están haciendo es escupiéndole en el rostro. Pero necesitan de revelación, y eres tú y soy yo quienes podemos darles con el amor de Dios esa revelación. Necesitan escuchar. No es fácil, pero es necesario hacerlo. Quiero terminar con esto. Hoy estaba hablando con una persona que han sido afectados de una manera muy fuerte. No puedo dar detalles, pero de una manera muy fuerte. Han sido afectados, defraudados y todo lo demás. Muy fuerte realmente. Han sido lastimados. Llegamos a un punto y les compartí este testimonio que ya lo he compartido a ustedes en más de una ocasión quizá. Ese hombre de Dios en Estados Unidos, ese matrimonio que tenía un único hijo, y en una situación muy dolorosa, su hijo fue asesinado por un pandillero en Estados Unidos. Fue asesinado de una manera muy, muy dura, muy difícil. Pero cuando este hombre se enteró quién lo había hecho, en vez de acusarlo, en vez de levantarse contra esa persona, fue y le dijo, fue y le habló, le expresó su dolor, su tristeza, su congoja y todo, pero le dice, ¿sabes qué? Tú me quitaste la vida de mi hijo, pero yo quiero darte su lugar. Quiero adoptarte como mi hijo.
¿Será fácil eso? No. Ir al asesino de su hijo y decirle, quisiera ser mi hijo, yo quiero adoptar, necesito un hijo en mi casa. Yo creo que yo no lo haría. Pero ese hombre lo hizo y lo adoptó y lo cambió, le dio la herencia que le correspondía a su hijo, le dio la educación que le correspondía a su hijo. Esa es una historia real. Sucedió hace unas décadas en Estados Unidos y eso es lo que Dios hace. A aquellos que asesinaron a su hijo, Dios les dice, quiero adoptarte como mi hijo. Quiero que seas mi hijo. ¿Habrá amor mayor que ese? No. Pero Él lo hizo con nosotros y tú estás acá. Porque Dios lo hizo contigo y lo hizo conmigo. El responsable de la muerte de su hijo fuimos nosotros. Pero un día Dios vino y dijo, no importa que tú hayas matado a mi hijo, que por tu culpa mi hijo haya muerto. Quisiera que tomaras su lugar y vinieras a ocupar esa posición en mi casa, en mi familia.